La campana del recreo sonó con fuerza, como un eco metálico que recorrió todos los pasillos del Instituto Nacional Miguel de Cervantes, en las afueras de Madrid. El murmullo de los estudiantes se elevó de inmediato. Risas, pasos apresurados, portazos de casilleros. Para la mayoría, era un respiro entre clases. Para Alejandro Martín, de 17 años, significaba otra oportunidad para reafirmar su reinado. Cerró su cuaderno con un golpe seco. Acomodó su mochila sobre el hombro y se puso de pie con esa mezcla de despreocupación y arrogancia que lo caracterizaba. Desde el primer año de bachillerato, se había ganado una fama que ninguno de los nuevos osaba cuestionar. Era el rey del pasillo, el chico que imponía miedo con apenas una mirada. Su presencia se anunciaba antes de que abriera la boca. El cabello castaño, cuidadosamente despeinado para dar la impresión de descuido calculado. La sonrisa torcida, que más que simpatía transmitía amenaza. Y esa forma de caminar, ladeando los hombros como si el espacio le perteneciera. Donde él pasaba, los demás se apartaban. Y a Alejandro le fascinaba. A su lado, como siempre, iban Sergio y Mateo, sus fieles compañeros. No eran tan intimidantes como él, pero se alimentaban de su sombra, disfrutando del poder prestado de formar parte del grupo del temido Alejandro. Algunos chicos bajaban la cabeza cuando los veían, otros forzaban sonrisas nerviosas, buscando un gesto de aprobación. Las chicas cuchicheaban en voz baja, unas con miedo, otras con cierta atracción por esa rebeldía peligrosa. Todo era parte del ritual cotidiano. Pero esa mañana, algo rompió el patrón. Cerca de los casilleros del segundo piso, un chico que Alejandro jamás había visto organizaba sus libros con una calma exasperante. No se apartó al notar la presencia del grupo. No bajó la mirada. No buscó pasar desapercibido. Simplemente estaba allí, alto y firme, con una serenidad que parecía desafiar sin necesidad de palabras. Su piel morena brillaba bajo la luz fluorescente. El cabello afro estaba perfectamente recortado, y sus hombros anchos imponían respeto natural. Pero lo que de verdad perturbó a Alejandro fue su postura. Erguida, tranquila, casi majestuosa. Había en él una dignidad silenciosa que resultaba insoportable para alguien acostumbrado a ver miedo en los ojos de los demás. Alejandro frenó en seco. ¿Y tú?, preguntó con voz grave, atrayendo de inmediato la atención de todos los que estaban cerca. El pasillo se volvió un océano de silencio expectante. Los murmullos se apagaron, y decenas de miradas curiosas se posaron en ellos. «Eres nuevo, ¿no?», continuó Alejandro, avanzando despacio, escoltado por sus amigos. «¿Todavía no te enseñaron las reglas?». El chico cerró su casillero con calma, giró hacia él y lo miró directamente a los ojos. Había en su mirada oscura una firmeza que descolocó a Alejandro. No había miedo, no había nerviosismo, solo control absoluto. «Me llamo Samuel Hernández», dijo con voz grave, profunda, casi musical. «Y sí, soy nuevo aquí, pero sobre esas reglas, depende de cuáles hables». La respuesta cayó como un balde de agua fría. Alejandro frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le contestaran de esa forma. Normalmente los novatos tartamudeaban, buscaban congraciarse o simplemente huían. Este no. «Las reglas son simples», dijo, acercándose tanto que invadió su espacio personal. «Yo mando, tú obedeces. Si quiero tu almuerzo, me lo das. Si digo que hagas mis tareas, las haces. Y si te ordeno arrodillarte y besar el suelo, lo haces sin chistar». Un murmullo recorrió el pasillo. Nadie se atrevía a desafiar a Alejandro. Nadie. Pero Samuel sonrió apenas, como quien contempla una obra curiosa en un museo. «¿Y qué pasa si no sigo esas reglas?». El silencio fue absoluto. Sergio y Mateo se miraron, nerviosos. Los demás estudiantes contenían la respiración, sabiendo que esa conversación podía terminar en golpes. Alejandro infló el pecho, furioso. «Entonces descubrirás por qué todos aquí me respetan». Samuel arqueó una ceja. «Eso no es respeto, Alejandro. Es miedo. Y hay una gran diferencia». El rostro del matón enrojeció. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién le había contado? La rabia le recorrió el cuerpo como un rayo. Estaba a punto de empujarlo cuando Samuel se inclinó apenas y, en voz baja, para que nadie más lo oyera, dijo: «Sé más de ti de lo que imaginas. Sé lo que pasa en tu casa cuando tu padre llega borracho. Sé cómo intentas hacerte grande cuando él grita a tu madre, aunque por dentro te sientes pequeño». El mundo se derrumbó bajo los pies de Alejandro. Sintió un nudo en el estómago, la piel erizada, las manos sudorosas. Nadie, absolutamente nadie,
Sabía lo que ocurría dentro de su casa. ¿Qué dices?, balbuceó, por primera vez sin voz firme. Samuel sostuvo su mirada, inmutable. No eres el único que sufre, Alejandro. La diferencia está en qué hacemos con ese dolor. Tú decidiste sembrar miedo. Yo elegí otro camino. El timbre sonó de nuevo, liberando a los estudiantes de la tensión insoportable. El pasillo volvió a llenarse de murmullos, pero Alejandro apenas escuchaba. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Con esfuerzo, murmuró para salvar su orgullo. Esto no termina aquí. Después de clase, en el estacionamiento. Samuel no apartó la vista. Si eso quieres, respondió con serenidad, pero te aseguro que pelear no resolverá nada. El resto del día pasó como un borrón para Alejandro. No pudo concentrarse en ninguna clase. La mente giraba una y otra vez sobre ese chico nuevo. ¿Cómo sabía tanto? ¿Quién le había contado? Durante la lección de matemáticas, lo observó sentado en primera fila, respondiendo preguntas con seguridad y recibiendo la aprobación de la estricta profesora. Aquello lo descolocaba aún más. En el fondo del aula, Alejandro mordía la tapa de su bolígrafo, sintiendo una ansiedad que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Sergio le pasó un papel arrugado. «Le vas a dar una paliza después de clase, ¿no?». Alejandro lo apretó en el puño sin contestar. Algo en su interior estaba cambiando, aunque no sabía cómo nombrarlo. Cuando la última campana del día resonó, Alejandro tardó en levantarse. Su corazón golpeaba fuerte. La profesora lo miró con extraña compasión y le dijo en voz baja: «Ese chico nuevo, Samuel, es especial. Ha pasado por mucho, quizá más de lo que imaginas». Las palabras quedaron flotando en su mente mientras salía del aula. En el pasillo lo esperaban Sergio y Mateo, ansiosos por el espectáculo prometido. «Vamos, el novato ya está en el estacionamiento», dijo Sergio con una sonrisa nerviosa. Alejandro tragó saliva y asintió. El orgullo lo empujaba, aunque algo dentro de él pedía detenerse. La multitud ya se congregaba en círculo, esperando violencia. Y allí, en el centro, Samuel permanecía de pie, tranquilo, como si no tuviera nada que temer. El sol comenzaba a descender sobre Madrid, tiñendo el cielo de un naranja apagado cuando Alejandro cruzó el patio rumbo al estacionamiento trasero del instituto. Sus pasos eran firmes por fuera, pero por dentro todo era un torbellino. Cada metro que avanzaba sentía como la ansiedad crecía, golpeando en su pecho como un tambor descontrolado. A su lado, Sergio y Mateo no paraban de hablar. «Hoy le enseñaremos a ese novato quién manda aquí», decía Mateo, frotándose las manos. «Será rápido, Alejandro», añadió Sergio. «Un par de golpes y todos volverán a recordar por qué eres el rey de este lugar». Alejandro no respondió. En su cabeza las palabras de Samuel retumbaban como un eco inquebrantable. «Sé lo que pasa en tu casa cuando tu padre llega borracho». ¿Cómo podía saberlo? Era imposible. Al doblar la esquina, vio lo que temía. Una multitud ya estaba reunida en círculo, ansiosa por el espectáculo. El murmullo era eléctrico, como si esperaran el inicio de un combate clandestino. Chicos de distintos cursos se empujaban para conseguir un buen lugar, algunos con los móviles listos para grabar. En el centro, completamente solo, estaba Samuel. No parecía nervioso. Estaba erguido, con los brazos relajados a los costados, observando a la multitud con calma, como si fuera un profesor a punto de dar una lección, no un adolescente a punto de pelear. Cuando Alejandro entró en el círculo, los gritos se elevaron. «¡Vamos, Alejandro! ¡Dale una lección!». El corazón le martillaba. Respiró hondo, intentando recuperar su máscara de dureza. «¿Vienes preparado?», escupió con desprecio, buscando aplausos de su público. Samuel lo observó sin inmutarse. «No vine a pelear, Alejandro. Vine a hablar». Un murmullo recorrió a los espectadores. ¿Hablar? ¿Quién decía eso frente al temido Alejandro? El matón se acercó y lo empujó con fuerza. «¿Eso es lo que haces? ¿Hablar? Aquí no hay discursos. Aquí mando yo». Samuel mantuvo el equilibrio con facilidad. No levantó los puños. No reaccionó. Simplemente sostuvo la mirada de Alejandro. «¿De verdad quieres ser como tu padre?», preguntó con voz serena, pero tan clara que todos alrededor pudieron escucharlo. Las palabras fueron un puñetazo invisible. Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo que la multitud lo miraba sin entender. Nadie conocía su vida privada. Nadie sabía los secretos que se escondían tras las paredes de su casa. «Cállate», rugió con la voz quebrada. Samuel dio un paso adelante, sin agresividad.
Sé que por las noches te encierras en tu cuarto para no escuchar los gritos. Sé que alguna vez intentaste defender a tu madre y terminaste con moretones escondidos bajo mangas largas. Sé que te tragaste las lágrimas cuando te enteraste de que tu abuela estaba enferma en Sevilla y no pudiste visitarla. El silencio cayó sobre el círculo. Lo que se suponía iba a ser una pelea se había transformado en otra cosa. Una confesión pública. Los estudiantes intercambiaban miradas, confundidos, algunos incrédulos, otros conmovidos. Alejandro sintió el rostro arder. «¿Quién eres?», susurró, apenas audible. Samuel inclinó la cabeza. «Soy alguien que también conoce la herida de crecer con miedo. Alguien que aprendió a no dejar que ese dolor lo convierta en verdugo de otros». Alejandro retrocedió un paso. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Su mundo, construido con años de amenazas y puños, se estaba desmoronando frente a todos. ¿Cómo sabes todo eso?». Su voz salió ahogada, casi como la de un niño perdido. Samuel respiró hondo y alzó la voz para que todos escucharan. «Porque mi madre trabajó en tu casa durante 3 meses. Fue ella quien limpiaba tu habitación mientras estabas en la escuela. Ella encontró tu diario escondido bajo el colchón. Ella escuchó los gritos de tu padre. Vio los moretones en la espalda de tu madre. El murmullo de la multitud fue ensordecedor. Algunos estudiantes abrieron la boca sorprendidos. Otros desviaron la mirada incómodos. Alejandro, en cambio, sintió que el corazón se le detenía. Recordó, claro que lo recordaba, una mujer de piel oscura y sonrisa amable que trabajó en su casa el año anterior. Siempre dejaba un bombón sobre su mesa de estudios. Nunca le dio las gracias. Doña Mercedes. «¿Tu madre es ella?», preguntó con un hilo de voz. Samuel asintió. «Sí, ella me habló de ti, Alejandro. Me decía que detrás de esa fachada de chico duro había un joven triste. Y tenía razón». Las piernas de Alejandro flaquearon. El círculo de estudiantes parecía cerrarse sobre él. Todos lo miraban, ya no con miedo, sino con una mezcla de sorpresa y algo que jamás había esperado. Compasión. Se llevó las manos al rostro, desesperado por ocultar las lágrimas que amenazaban con salir. «¿Por qué me haces esto?», soltó con la voz rota. «Podrías haberme golpeado, humillado. ¿Por qué exponerme así?». Samuel dio un paso más cerca y extendió una mano hacia él, en un gesto inesperado. «Porque la violencia solo engendra más violencia. Y alguien tiene que romper el ciclo». La multitud contuvo el aliento. Nadie esperaba esa escena. Sergio y Mateo intercambiaban miradas, incómodos. Alejandro bajó la mirada. Su máscara estaba hecha pedazos. Por primera vez en años, sintió el peso insoportable de su propia fragilidad. Las lágrimas comenzaron a caer. Un silencio profundo se extendió. Nadie se rió. Nadie gritó. Por primera vez, el chico más temido del instituto estaba llorando frente a todos, y el ambiente era de respeto solemne. Samuel, firme, dejó que el momento hablara por sí mismo. Luego añadió con calma: «No estás solo, Alejandro. Nunca lo estuviste». Las palabras atravesaron el aire como un bálsamo. Alejandro levantó la vista, y en los ojos de Samuel no encontró burla ni desprecio, sino comprensión. En ese instante, todo cambió. La noticia del enfrentamiento en el estacionamiento corrió como pólvora por los pasillos del Instituto Nacional Miguel de Cervantes. Todos habían esperado una pelea sangrienta, el desplome definitivo del nuevo contra el temido Alejandro. En cambio, lo que presenciaron fue algo que nadie imaginaba. El matón llorando, con la máscara hecha pedazos, frente a la mano tendida de Samuel. Al día siguiente, cuando Alejandro entró al aula de historia, sintió las miradas clavarse en él de un modo distinto. Ya no eran miradas de miedo, ni tampoco de burla abierta. Eran miradas curiosas, expectantes. Algunos lo miraban con recelo, otros con una chispa de esperanza, como si estuvieran intentando descifrar si lo que habían visto era real o solo una actuación pasajera. Se sentó en el centro de la clase, un lugar que jamás había ocupado. Antes siempre estaba al fondo, con Sergio y Mateo, riendo de los demás, lanzando papeles, imponiendo su presencia. Esa mañana, Sergio ni siquiera lo saludó. Mateo fingió no verlo. Era evidente, habían decidido que Alejandro ya no era su líder. Durante la lección, no escuchó una sola palabra de la profesora. Sus pensamientos lo arrastraban una y otra vez hacia el rostro tranquilo de Samuel, hacia aquellas palabras que lo habían desarmado frente a todos. «No estás solo».
Nunca lo estuviste. Al sonar la campana del almuerzo, Alejandro dudó en ir al comedor. Recordaba cómo disfrutaba ese espacio. Quitaba bandejas a los demás, exigía lugares, lanzaba bromas crueles. Era su escenario de poder. Pero ahora, ¿qué le esperaba? Miradas de burla, mesas vacías. Con la bandeja en mano, caminó entre las mesas buscando un rincón aislado. El murmullo a su alrededor se intensificaba. Iba a sentarse solo cuando escuchó una voz femenina. ¿Quieres unirte a nosotros? Era Lucía, una chica de cabello rizado y gafas de montura roja. Estaba sentada con un grupo diverso. 2 chicos del taller de música, una chica del club de debate y, por supuesto, Samuel. Alejandro se quedó paralizado. ¿Yo?, preguntó incrédulo. Sí, tú, dijo Lucía con una sonrisa tímida. Samuel nos contó un poco, y creemos que todos merecen una segunda oportunidad. El silencio en el comedor se tensó. Varias personas observaban la escena, como esperando ver si Alejandro se atrevería a aceptar. Con el corazón latiendo a 1000, se acercó y se sentó en la única silla libre, entre Lucía y un chico llamado Esteban, al que recordaba vagamente de sus clases de matemáticas. Chicos, este es Alejandro, dijo Lucía. Y bueno, creo que no necesita presentación. Las risas nerviosas recorrieron la mesa, pero nadie se levantó. Samuel asintió, dándole un gesto de bienvenida. Por primera vez, Alejandro participó en una conversación normal. Hablaban del examen de geografía, del próximo concierto en la plaza del barrio, de los planes del comité estudiantil para organizar una jornada cultural. Al principio él no dijo mucho, escuchaba más que hablaba, incómodo con esa nueva dinámica, pero poco a poco fue relajándose. Se sorprendió a sí mismo sonriendo cuando Esteban contó una broma absurda. Sintió calor en el pecho cuando Lucía le preguntó directamente su opinión sobre una tarea de literatura. Era un terreno desconocido. No intimidar, no imponerse, solo ser. Al terminar el almuerzo, mientras se levantaban, Lucía lo tomó del brazo. El comité está organizando un debate sobre el bullying la próxima semana. Samuel sugirió que participes. Tu experiencia sería valiosa. Alejandro casi se atragantó. ¿Yo? Hablar sobre bullying. Si yo fui el peor. Precisamente por eso, respondió ella con firmeza. Nadie mejor que tú para explicar lo que significa y por qué alguien decide convertirse en un agresor. Piénsalo, ¿sí? Durante el resto del día, esas palabras lo persiguieron. ¿Quién querría escuchar lo que yo tenga que decir? Se odiaba por lo que había hecho a tantos. Y sin embargo, algo en su interior ardía con la idea de intentarlo. Esa tarde, al salir del instituto, lo alcanzó Samuel. ¿Puedo caminar contigo?, preguntó. Alejandro dudó, pero asintió. Caminaron en silencio unos metros hasta que Samuel rompió la tensión. Sé que lo de ayer fue duro, pero también sé que fue necesario. A veces la verdad nos rompe para poder reconstruirnos. Alejandro bajó la mirada. No entiendo por qué me diste esa oportunidad. Podías haberme destruido frente a todos. Samuel sonrió. Porque alguien hizo lo mismo por mí una vez. Yo también fui violento. Crecí pensando que el único modo de ser respetado era hacer que otros temblaran. Pero un profesor me mostró otra forma. Y decidí cambiar. Ahora me toca a mí mostrarlo a otros. Alejandro lo miró sorprendido. ¿Samuel? ¿Violento? Era difícil imaginarlo. ¿Y de verdad crees que yo puedo cambiar?, preguntó con un hilo de voz. Lo creo, respondió sin titubear. Y no tienes que hacerlo solo. Estoy contigo. Las palabras calaron hondo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien había dicho estar a su lado. Los días siguientes fueron un torbellino. Sus antiguos amigos lo evitaban. Algunos incluso lo insultaban llamándolo traidor. Pero otros estudiantes comenzaron a acercarse tímidamente. A veces solo con una mirada menos hostil, otras con un saludo breve. Pequeños gestos, pero significativos. Una tarde, Samuel y Lucía lo invitaron a una reunión del comité estudiantil. Alejandro dudó. Nunca había estado en un espacio así. Sin embargo, decidió ir. Allí conoció a más estudiantes comprometidos. Camila, que proponía campañas artísticas contra la violencia. Diego, apasionado por la psicología. Y Valeria, que había sufrido bullying en primaria y ahora quería ayudar a otros a superarlo. La reunión fue reveladora. Había entusiasmo, ideas, planes. Samuel expuso la propuesta central: crear un proyecto Camino Nuevo,
un programa estudiantil para combatir el bullying desde dentro, con actividades, charlas y espacios de escucha. Cuando preguntaron si alguien quería compartir ideas, Alejandro dudó. Todos lo miraban expectantes. Tragó saliva y levantó la mano. Yo conozco cómo piensa un matón. Sé cómo se comporta, qué señales da. Podría escribir una guía para que los profesores detecten esas conductas antes de que sea demasiado tarde. El silencio se rompió en aplausos. Alejandro sintió un calor recorrer su cuerpo. Por primera vez, alguien aprobaba una idea suya no por miedo, sino por respeto genuino. Al salir de la reunión, caminando bajo las farolas encendidas de la calle, Alejandro sintió que respiraba distinto. El aire se sentía más liviano, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Quizás, solo quizás, era posible dejar de ser el chico que todos temían y convertirse en alguien digno de confianza. El gran día llegó más rápido de lo que Alejandro esperaba. El auditorio del Instituto Miguel de Cervantes estaba abarrotado. Estudiantes de todos los cursos, profesores y hasta algunos padres ocupaban las filas. La atmósfera vibraba entre la curiosidad y el escepticismo. Nunca antes se había organizado un debate sobre el bullying con tanta participación. En la primera fila, Alejandro distinguió a su madre, doña Marta, con el rostro tenso pero lleno de orgullo. A su lado estaba doña Mercedes, la madre de Samuel, con la misma sonrisa serena que él recordaba de cuando trabajaba en su casa. Verlas juntas le revolvió el corazón. El evento comenzó con Lucía, en su papel de presidenta del comité, presentando a los invitados, un psicólogo local, varios estudiantes y, por supuesto, Samuel. Samuel habló primero. Su voz, firme pero cercana, relató las dificultades de haber sido víctima de burlas por su color de piel y por venir de una familia humilde. Contó cómo canalizó el dolor a través de la escritura, creando un blog anónimo que terminó ayudando a otros chicos a compartir sus experiencias. Su testimonio conmovió a todos. Algunos incluso secaban discretamente lágrimas. Cuando terminó, Lucía tomó el micrófono. Ahora escucharemos a alguien que ofrece una perspectiva distinta. Alguien que conoce el otro lado del bullying y que está intentando un camino de transformación. Por favor, demos la bienvenida a Alejandro Martín. Un murmullo recorrió el auditorio. El chico que había sido el terror de los pasillos, el que había humillado, golpeado y dominado, iba a hablar de bullying. Alejandro sintió las piernas temblarle, pero se obligó a caminar hasta el atril. El silencio era total. Tragó saliva. No preparé un discurso, dijo con la voz algo quebrada. Y quizás soy la última persona que debería estar aquí. Fui el peor matón de esta escuela. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro respiró hondo y continuó. Desde que tenía 10 años aprendí que ser respetado significaba ser temido. No porque alguien me lo explicara con calma, sino porque mi padre me lo enseñó a golpes. Cuando llegaba borracho y gritaba en casa, yo me sentía débil, insignificante. Así que busqué la forma de no sentirme pequeño. Convertí a otros en mis víctimas. Hizo una pausa, observando los rostros atentos. Golpeaba, humillaba, robaba, y cada vez que alguien bajaba la mirada delante de mí, sentía que tenía poder. Creía que eso era respeto, pero estaba equivocado. Lo que todos sentían por mí era miedo. Y el miedo no es respeto. El silencio era pesado, pero ya no hostil. Algunos alumnos asentían, reconociendo la verdad de sus palabras. Hace unas semanas, Samuel me enfrentó. No con golpes, sino con la verdad. Me recordó que yo también era un chico con miedo, que mi máscara de dureza solo ocultaba a un niño roto. Y en ese momento entendí algo. Ser fuerte no es hacer temblar a los demás. Ser fuerte es atreverse a mostrar lo que realmente sentimos. Alejandro respiró profundo. No vengo aquí a pedir perdón a cada uno de los que lastimé, aunque lo merecen. Vengo a decir que se puede cambiar, que incluso alguien como yo puede elegir un camino distinto. La sala se mantuvo en silencio unos segundos, y luego una tímida ronda de aplausos comenzó. Primero fue Camila, luego Lucía, después Samuel, y de pronto, el auditorio entero lo ovacionaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no por vergüenza, sino por alivio. Después del debate, mientras el público se dispersaba, varios estudiantes se acercaron a hablar con él. Algunos compartieron sus propias experiencias, otros simplemente querían darle la mano.
Era extraño. Las mismas personas que antes lo temían, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y humanidad. En medio de la multitud, doña Mercedes se acercó. «Hablaste con valentía, Alejandro», dijo con ternura. «Mi hijo tenía razón. Detrás de ese chico duro había alguien que necesitaba ser escuchado». Alejandro bajó la cabeza, avergonzado. «Nunca le agradecí lo suficiente por lo que hacía en mi casa. Fui arrogante, cruel. Eras un niño herido», lo interrumpió suavemente. «Ahora estás aprendiendo a sanar. Eso es lo que importa». La emoción lo desbordó. Apenas pudo murmurar un «gracias». Esa misma noche, en el pequeño apartamento donde ahora vivía con su madre, Alejandro encontró algo inesperado. Un golpe fuerte en la puerta lo hizo levantarse. Al abrir, vio a su padre, don Ricardo, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. «Necesito hablar contigo», dijo con voz ronca. Alejandro sintió el viejo impulso de huir, de encerrarse en su cuarto, pero se quedó firme. «Mamá no está», respondió. «Entonces contigo basta. Estoy intentando cambiar. Llevo 40 días sobrio. No es fácil, pero quiero enmendar lo que destruí». El corazón de Alejandro se aceleró. Por primera vez vio en su padre algo distinto. Vulnerabilidad. No sabía si creerle, pero una chispa de esperanza se encendió. «Si realmente quieres cambiar», dijo con voz temblorosa pero firme, «empieza por demostrarlo. Nosotros ya no vamos a escondernos más». El hombre bajó la mirada, derrotado, pero asintió. «Lo intentaré». Cuando cerró la puerta, Alejandro se apoyó en la pared, respirando agitado. No sabía qué vendría después, pero algo dentro de él entendía que ese momento marcaba un inicio, no un final. Semanas después, el proyecto Camino Nuevo estaba en marcha. Samuel había abierto un blog donde los estudiantes podían escribir anónimamente sus experiencias. Lucía organizaba carteles y charlas. Camila se ocupaba de las campañas artísticas. Y Alejandro, para sorpresa de muchos, elaboró una guía práctica para identificar comportamientos de riesgo, que los profesores comenzaron a usar en las clases. El ambiente en la escuela había cambiado. No era perfecto. Aún había burlas. Aún existían tensiones. Pero ahora había un espacio para hablar, un lugar seguro. Y lo más importante, la idea de que cambiar era posible había echado raíces. Un día, al final del trimestre, la directora organizó una ceremonia para reconocer el impacto del proyecto. Llamó a varios estudiantes al escenario, entre ellos Samuel y Alejandro. De pie frente a todos, Alejandro tomó el micrófono. «Hace unos meses, yo era el chico más temido de esta escuela. Pensaba que el miedo era poder. Hoy sé que estaba equivocado. El verdadero poder está en elegir. Elegir no repetir lo que nos hizo daño. Elegir tender la mano en vez de cerrarla en un puño. Elegir ser nosotros mismos, aunque nos dé miedo». Miró a su madre entre el público, con lágrimas brillando en los ojos. Vio también a su padre, sentado al fondo, cabizbajo pero presente, y entendió que su historia no había terminado, apenas comenzaba. «Yo elegí cambiar», dijo finalmente. «Y si yo pude, cualquiera puede». El auditorio estalló en aplausos, y en medio de aquel sonido ensordecedor, Alejandro sintió, por primera vez en muchos años, que no estaba solo. Querido oyente, ¿qué te pareció esta historia de transformación? ¿Crees que todos merecemos una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir escuchando historias que tocan el corazón.